El siguiente programa es presentado con el patrocinio de... En un mundo lleno de ruido, a veces necesitamos recordar las verdades que realmente importan. En cada detalle, encontramos la fuerza para enfrentar cada día con fe y esperanza. Celebra momentos especiales regalando mensajes de amor y fe, porque nuestros productos no son solo cosas, son recordatorios palpables de la gracia divina. Haz que cada día cuente. Encuentra la inspiración divina en cada detalle. Escríbenos al 317-427-0754 y descubre cómo estos mensajes pueden ser parte de tu historia. Verdades eternas. Diseños exclusivos. Descubre la paz que solo la música inspirada por Dios puede ofrecer. Sintoniza Verdades Eternas Radio y experimenta la verdadera conexión en sintonía con Dios. Conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Verdades eternas con Humberto Canción. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias, Dios amado, por este momento íntimo y especial contigo, por este lugar secreto que tú has preparado para que podamos abrir nuestro corazón y expresarte cómo nosotros nos sentimos. No porque tú no lo conozcas todo, es porque anhelas que podamos ser sinceros contigo. Bueno es acercarnos a tu presencia sabiendo que tú eres nuestro Padre. Y con nuestro Padre nosotros somos transparentes porque tú lo sabes todo, conoces hasta nuestros más íntimos pensamientos. Qué bueno es acercarnos a ti sabiendo que tú no nos desprecias, que tú no nos echas fuera, que siempre estás con los brazos abiertos esperándonos. Y ahí lo vemos en la parábola del hijo pródigo. A pesar de los errores que este joven cometió, de las equivocaciones, de los desaciertos en sus decisiones, lo cierto es que cuando regresó al Padre, el Padre no estaba enojado con él. El Padre estaba esperándolo con los brazos abiertos. Saber que tú siempre nos estás esperando con los brazos abiertos es algo que nos llena de mucho gozo, de mucha alegría. Gracias porque tu amor hacia nosotros es tan grande. Es un amor que perdona, es un amor que restaura, es un amor que nos brinda una y otra oportunidad. Gracias que hoy nos permitas experimentar, Dios amado, ese amor tan maravilloso que todo lo puede, que todo lo soporta, ese amor que todo lo espera, que todo lo sufre. Gracias, papá, por todo lo que nos has permitido vivir. Creemos, Dios amado, que cada experiencia, aunque muchas veces tristes y dolorosas, han servido para dejarnos grandes enseñanzas. Te alabamos con todo nuestro corazón y te pedimos, Señor amado, que nunca nosotros dejemos de adorarte, que en medio de las circunstancias podamos siempre seguir encontrando motivos y razones para exaltarte a ti. Y todo ocurre cuando empezamos a buscarte con las prioridades en orden, sabiendo que tú eres más importante que cualquier bendición que puedas darnos. Esas bendiciones que anhelamos y que necesitamos son añadiduras, es algo que tú adicionas, es algo que tú anexas y es algo que tú harás como resultado de buscar primero tu reino y tu justicia.
Te damos gracias por permitir que nuestros corazones sigan latiendo. Te damos gracias por permitir que nuestros ojos sigan viendo, por permitir que podamos seguir respirando, por permitir que sigamos luchando, que sigamos avanzando. Gracias por el nuevo día y la nueva semana que pones delante de nosotros. Tú le das tus mejores o tus más duras batallas a tus mejores guerreros, de manera que si hay batallas que enfrentar, sabemos, Señor amado, que tú confías, Señor, en que podremos salir en victoria, porque tú eres el que peleas nuestras batallas, tú eres quien nos defiendes de nuestros enemigos. Por eso te damos gloria, honra, exaltación y alabanza solo a ti, mi amado. Gracias. Esta semana confiamos, Señor amado, que es una semana en donde veremos tu gloria obrando en favor de nosotros. Una semana para disfrutar de tu presencia. Una semana para menguar para que tú crezcas. Una semana para seguir creciendo en el conocimiento de tu palabra. Una semana para seguir amándote cada día más y más. Bendecimos esta semana, Señor amado, y te damos gracias por invitarnos a este momento de intimidad contigo. Sabemos que esta palabra que hoy tú nos traes va a edificar nuestras vidas, mi Señor. Ayúdanos a estar atentos a tu voz, a estar con un corazón dispuesto para que la semilla de tu palabra pueda fructificar en nuestros corazones en el poderoso nombre de Jesús. Con la autoridad que tú nos has dado, reprendemos toda obra de las tinieblas y declaramos en el precioso nombre de Jesús que tu Espíritu Santo se derrama sobre toda carne. Gracias, Señor, por lo que harás a través de esta enseñanza. Nos agrada compartir contigo y te invitamos para que te quedes viviendo por siempre en nuestros corazones. Las puertas de nuestros hogares están abiertas de par en par para que tú habites, Señor amado. Gracias por estar aquí. Te bendecimos. Gracias por tu paz. Gracias por tu amor. Gracias por tu revelación. Gracias por tu obra en medio de nosotros. Gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Mi hermosa y preciosa familia de verdades eternas, qué alegría maravillosa poder estar de nuevo aquí compartiendo con todos ustedes. Gracias doy a Dios por el honor tan grande de haberme dado esta familia maravillosa como lo son ustedes. Hermanos en la fe, tenemos un mismo Padre que es Dios, y aquí estamos todos los días buscando su presencia, queriendo conocerle más y más. El Señor les bendiga a todos, el Señor los coloque en el hueco de su mano, los esculpa allí para que nada ni nadie pueda arrebatarlos de las manos del Señor. David dijo: Jehová es mi pastor, nada me faltará. Y David escribió este salmo después de haber escrito el Salmo 22, en donde él se quejaba de la situación que estaba viviendo. Él decía, por ejemplo: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Decía: Dios mío, clamo de día y no respondes, y de noche y no hay para mí reposo. El salmista estaba viviendo un momento muy difícil y él sentía que sus oraciones no eran escuchadas, y no hay cosa que cause más dolor en nuestro corazón que venir a la presencia del Señor y no poder experimentar que Él nos habla, que su presencia está allí, que no nos ha dejado solos. Y él se sentía así. Pero si usted sigue leyendo ese capítulo 22 del libro de Salmos, se va a encontrar con que algo sucedió mientras él estaba orando. Él tuvo en este episodio la revelación de la cruz. Y muchas de las cosas que David habla en este salmo fue lo que Jesús experimentó en la cruz del Calvario. Y haber tenido esa revelación de la cruz le permitió cambiar su oración, le permitió llenarse de fe, y él ya no oraba diciendo Dios mío. Eso era antes de tener la revelación de la cruz. ¿Por qué me has abandonado? Pero cuando tiene la revelación de la cruz, su oración cambia.
Él empieza a decir, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Eso está a futuro. En el presente muy posiblemente todavía le faltaban cosas, pero algo sucedió en aquel momento de intimidad porque él empezó a confiar verdaderamente. Sí es cierto que ahora no tengo, pero si Dios es el que pastorea mi vida, yo no tengo por qué angustiarme absolutamente por nada, porque Él me va a dar todo lo que yo necesito. Él me va a guiar por lugares de delicados pastos. Él me hará descansar junto a aguas de reposo. Él me pastoreará. Él va a confortar mi alma. Él me va a guiar por sendas de justicia. Y si ando en valle de sombra de muerte, yo no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Sé, Señor, que tu vara y tu cayado me infunden alientos. Tú unges mi cabeza con aceite. Mi copa está rebosando. Y él empezó a tener una confianza genuina en el Señor, aunque, repito, estaba pasando por un momento de dificultad. Oro al Dios Todopoderoso que nos permita a cada uno de nosotros poder entender la revelación de la cruz y comprender que todos esos beneficios que Jesús obtuvo en la cruz del Calvario también son para nosotros. El pastor de David, en el que este hombre confiaba ciegamente, es el mismo pastor que usted y yo tenemos. Jehová es nuestro pastor, de manera que digamos hoy, a nosotros tampoco nada nos faltará. No hay que estar angustiados, no hay que estar preocupados por nada. Nada nos faltará porque tenemos el mejor pastor, ese que está dispuesto a dar la vida por sus ovejas. Usted es una de sus ovejas y Él le ama tanto que está dispuesto a dar la vida por usted. Y no solo fue una promesa, Él lo hizo. En la cruz del Calvario dio la vida por usted. Así que no acepte voces del enemigo que quieran robarle la fe, que quieran quitarle el ímpetu de conquista, que quieran desanimarlo. Usted tiene un pastor que le ama, un pastor que cuida de usted, un pastor que le acompaña, que le defiende de todos sus enemigos. Entonces, tenemos todos los motivos y razones para comenzar esta nueva semana con fe, para comenzar esta nueva semana con optimismo. El Dios Todopoderoso les bendiga hoy y siempre, donde quiera que ustedes vayan. El Señor me los cuide y me los proteja. Usted debe saber que Dios le ama y que nosotros aquí también les amamos muchísimo. El Dios Todopoderoso les bendiga. Vamos a compartir esta transmisión para que otros también reciban este alimento. Seguimos aprendiendo de Jesús. Vamos a darle me gusta y vamos a gozarnos en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Y nos preparamos para recibir su bendita palabra. La Biblia dice que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Y dice, los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Te pedimos, Dios amado, que nos ayudes a no ser parte del grupo que menosprecia tu sabiduría y tu enseñanza, sino que estas palabras que tú hoy nos compartes las podamos atesorar en nuestro corazón, sabiendo que son palabras que vienen de ti para nosotros. Danos la humildad y la sensibilidad espiritual para mirar más allá de quien predica. Lo importante es lo que se predica, tu santa y bendita palabra. Habla, mi Señor, que tu pueblo ha venido a escucharte. La gloria y la honra es solo para ti. Gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Muy bien, terminamos ya de estudiar la oración del Padre Nuestro, el modelo de oración que Jesús nos enseñó. Pero Jesús continuó con su mensaje y quedó plasmado en las Sagradas Escrituras. Después de enseñar acerca de la oración, Jesús ahora habla de el ayuno. Así que el tema hoy se titula así: Jesús y el ayuno. Jesús y el ayuno. El libro de Mateo, capítulo 6, verso 16 al 18, dice la palabra bendita del Señor. Mateo 6, 16 al 18 dice, cuando ayunéis, no dice no ayunen, sino cuando ayunéis, no seáis austeros. Esa palabra austeros es estricto.
Esa palabra austeros es rígido. Esa palabra austero es legalista. Cuando ayunes no seáis austeros, como los hipócritas, porque ellos demudan. Esa palabra demudar es desfiguran, se ponen cara de lamento, de tristeza. Dice, demudan sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Verso 17. Pero tú, cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro. Verso 18. Para no mostrar a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto, te recompensará en público. Al igual que sucedía con la limosna y la oración, la herramienta espiritual del ayuno también estaba siendo mal utilizada por los escribas y fariseos. Ellos desconocían que el propósito fundamental del ayuno es hacernos humildes. Ese es el propósito, hacernos humildes, humillarnos. Por eso pensaban que el ayuno era una herramienta para mostrar su grado de espiritualidad ante los demás. Ellos creían que el ayuno era un instrumento a través del cual podían manipular a Dios para que Dios hiciera o actuara de acuerdo a los que ellos querían o esperaban. Yo necesito algo, voy a hacer un ayuno. Salmos 35:13 dice la traducción lenguaje actual, Salmos 35:13. Mire el espíritu del ayuno. Dice esta versión, cuando se enfermaban, yo me afligía por ellos. Ese afligir es dejar de comer. Es ayuno. Tan grande era mi tristeza que no comía ni me arreglaba. Ese es el espíritu del ayuno. Más bien le pedí a Dios que el enfermo fuera yo. El ayuno era usado originalmente para humillarse delante de Dios, no para enorgullecerse. Por eso Jesús advierte del peligro de ayunar para alimentar nuestro ego. Según Jesús, no se debe ayunar para hacer que la gente tenga un concepto más alto de nosotros. Para que la gente al vernos ayunando diga, caray, él o ella está ayunando otra vez. Esa persona debe ser muy justo y cercano a Dios. Mira cómo ayuna. Esa es la clase de reacción que estos hipócritas querían, que la gente los aplaudiera. Ellos ayunaban, no para humillarse ante Dios, sino para recibir el reconocimiento de los hombres. Jesús dijo que los que ayunan de esta manera ya tienen su recompensa. La recompensa que este tipo de ayuno recibe es la de los hombres, no la recompensa de Dios. Y si nuestro ayuno se enfoca simplemente en que otros reconozcan nuestra espiritualidad, la recompensa máxima que recibiremos de los hombres es únicamente su adulación. ¡Wow! ¡Qué espiritual tú eres! Mira cómo ayunas.
Quien ayuna de esta manera se puede reconocer fácilmente. Quien es un fariseo al ayunar se puede reconocer fácilmente porque lo que este tipo de personas busca es percatarse, asegurarse que las demás personas sepan que él o ella ayunan. Lucas capítulo 18, versos 9 al 14. Miremos un ejemplo de esto. Lucas 18, 9 al 14. Jesús contó acerca de esta situación. Jesús dijo: a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a otros, dijo también esta parábola. Verso 10. 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. Verso 11. El fariseo puesto en pie, aquí está, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, es decir, no hay nadie como yo. Qué bueno soy, ¿verdad, Dios? No soy como los otros hombres ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Verso 12. Aquí está. Ayuno 2 veces a la semana. ¿Qué ayunador soy, Dios mío? Estoy impresionado de mí mismo. 2 veces a la semana. ¡Qué espiritual! ¿Quién más ayuna 2 veces a la semana como yo? Nadie. Yo doy los diezmos de todo lo que gano. Eso sí, apenas me pagan, lo primero que hago es dar los diezmos. Verso 13. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo. Eso es humillación. Sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, sé propicio a mi pecador. Verso 14. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Uno no debe ayunar para que otros nos vean, para que otros se enteren, sino para que Dios vea nuestra humillación. El ayuno en su sentido más estricto implicaba abstenerse de alimentos y otras actividades para concentrarse en la adoración, la confesión u oraciones específicas a Dios. El ayuno era una parte habitual de la adoración de los israelitas fieles. La ley requería ayunar 1 vez al año durante el día de la expiación. Así quedó registrado en Levítico capítulo 23. Levítico 23 del 27 al 32. Dice la palabra del Señor aquí: el día 10 del mes de Etanim será el día del perdón. Ese día ustedes ayunarán y celebrarán un culto especial en el que quemarán sobre mi altar una ofrenda en mi honor. Como se trata del día en que yo les perdonaré todos sus pecados, nadie deberá trabajar. El que no siga estas instrucciones será expulsado del país. La fiesta comenzará a partir del día 9 por la tarde y hasta la tarde del día siguiente. Este mandamiento deben cumplirlo siempre. Aunque con el tiempo se habían añadido otras temporadas de ayuno al calendario judío. Además, las personas podían ayunar para indicar que se habían arrepentido ante Dios
o para hacerle peticiones especiales en tiempos de gran necesidad. Los mandamientos del Antiguo Testamento de ayunar se pueden traducir con las palabras humíllense o aflígense. Cuando escuchamos estas dos palabras, se está hablando de ayunen. Números capítulo 29, verso 7. Números 29, verso 7. Dice aquí: en el 10 de este mes séptimo tendréis santa convocación y afligiréis, ahí está la palabra ayuno, afligiréis vuestras almas, ninguna obra haréis. En la era de Jesús, parece que algunos líderes religiosos se aseguraban de hacer esto públicamente. Los fariseos tenían la reputación de ser las personas más religiosas y estrictas de Israel. De hecho, estaban intensamente orgullosos de ese estatus. Los eruditos sugieren que los fariseos ayunaban 2 días a la semana. Jesús dice que demudaban o desfiguraban su rostro o mostraban su tristeza a los demás para asegurarse que todos los que los vieran supieran que estaban ayunando. Esta búsqueda de publicidad realmente funcionaba. La gente los veía, entendía que estaban ayunando y les daba crédito por ello, por el hecho de ser muy devotos. Jesús dice aquí que la única recompensa que recibirían aquellos que solo buscaban recibir la atención de los demás cuando ayunaran sería eso mismo. La atención de los demás, esa sería su recompensa y nada más. Dado que su esfuerzo no se centraba en humillarse ante Dios, que es el propósito fundamental del ayuno, Dios no les respondía ni los recompensaba por ello. Dios les dijo lo mismo a sus antepasados acerca del ayuno. Aquellos que lo practicaban sin que hubiera habido un cambio real en su corazón, simplemente dejaban de comer y pensaban que eso era un ayuno. Zacarías capítulo 7, versos 5 al 6. Zacarías capítulo 7, versos 5 al 6. Para aquel que ha estado preguntando cómo yo puedo ayunar, ahí está la respuesta. Zacarías 7, 5, 6 dice: habla todo el pueblo del país y a los sacerdotes diciendo: cuando ayunasteis y llorasteis en el 5º y en el 7º mes, estos 70 años, ¿habéis ayunado para mí? ¡Wow! Esto es confrontante. Esos ayunos que has hecho, ¿los has hecho para mí realmente? Verso 6. Y cuando coméis y bebéis, ¿no coméis y bebéis para vosotros mismos? Jesús enseñó que ayunar es una herramienta personal para el crecimiento espiritual. Aunque hay congregaciones que ayunan en comunidad, la mayoría de los ayunos deben ser privados y en ese sentido secretos ante los demás. Un comentarista escribió, él dijo: la vida interna siempre debe ser una negación de sí mismo, pero nosotros debemos venir al mundo con una sonrisa y un cántico, y con la cabeza ungida y la cara lavada. Ser un cristiano es escoger con humildad, dar a otros como Cristo dio. No tratar de manipularlos para obtener honor para nosotros mismos. El ayuno es una poderosa disciplina espiritual. Mediante el ayuno y la oración, el Espíritu Santo puede transformar tu vida por completo.
Y la práctica del ayuno tiene fuertes raíces en la Biblia. El propio Jesús pasó tiempo en ayuno y oración durante su vida en la tierra y esperaba que sus seguidores también ayunaran. Lo más habitual es que el ayuno consista en abstenerse de comer o de un determinado tipo de comida durante un periodo de tiempo. Sin embargo, hay múltiples formas de ayunar, todas ellas con el potencial de ayudarle a crecer espiritualmente. Es importante que te asegures de escuchar tanto al Espíritu Santo como a tu propio cuerpo en la forma de ayunar. En lugar de abstenerse de comer por completo, puede ayunar también de un tipo de comida en particular o incluso de algo que no sea comida, como ayunar de redes sociales, ayunar de la mentira, ayunar de los gritos, ayunar del odio. Puede decir o decidir ayunar hasta una hora determinada del día, saltarse una comida concreta o hacerlo por muchos días, como lo hizo Daniel. 21 días. Daniel capítulo 10, verso 12 al 14. Daniel 10, 12 al 14. Dice la palabra aquí: Entonces me dijo, Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte, ahí está el ayuno, a humillarte, en la presencia de Dios, de tu Dios, fueron oídas tus palabras. Aquí está un hombre en oración, pero un hombre que está afligiendo su alma, un hombre que está ayunando, un hombre que está buscando a Dios con todo el corazón. Y a causa de tus palabras yo he venido. La respuesta vino, verso 13. Mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días. Pero he aquí Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme, y quedé allí con los reyes de Persia. Verso 14. He venido para hacerte saber lo que ha de venir a tu pueblo en los postreros días, porque la visión es para esos días. 21 días. Es impresionante. Al primer día que Daniel empieza a ayunar y a orar, la respuesta de Dios fue desatada. Pero no vino inmediatamente, porque el príncipe de Persia se le opuso. Y se le opuso para que la respuesta de Dios no pudiera llegar. Pero hay un hombre que está orando que estaba completamente decidido a no parar hasta que la respuesta de Dios viniera. Y este hombre perseveró, no se desanimó. Va un día y nada la respuesta, 2, 3, 4, 5, 20 días y Dios nada que responde. Pero este hombre jamás perdió la fe y siguió orando, porque había oposición en el reino espiritual y su perseverancia fue recompensada. El ayuno era una disciplina espiritual esperada tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. De hecho, vemos ejemplos de ayuno en la Biblia de varias figuras bíblicas significativas. Está el caso de Moisés, por ejemplo, que ayunó por lo menos 2 veces en periodos de 40 días. Deuteronomio capítulo 9, verso 18 al 19. Dice la palabra, Deuteronomio 9, 18 al 19. Estas eran personas de ayuno, eran personas de oración. Dice, y me postré delante de Jehová, como antes, dice aquí, 40 días y 40 noches. No comí pan, ni bebí agua, a causa de todo vuestro pecado que habíais cometido, haciendo el mal ante los ojos de Jehová para enojarlo. Está intercediendo por su pueblo, ni siquiera era por él mismo. Verso 19. Porque temí a causa del furor y de la ira con que Jehová estaba enojado contra vosotros, para destruiros. Pero Jehová me escuchó aún esta vez. Veamos otro episodio. Está en el libro de Éxodo, capítulo 34, verso 28. Éxodo
34, 28. Dice aquí, Éxodo 34, 28. Y él estuvo allí con Jehová, ¿cuántos días? 40 días y 40 noches. No comió pan, ni bebió agua, y escribió en tablas las palabras del pacto, los 10 mandamientos. Uno dice, como yo quisiera tener esa unción, esa revelación que tenía Moisés, pues necesario tener también las disciplinas espirituales que él tenía. Jesús también ayunó durante 40 días y las noches. Mateo capítulo 4, versos 1 al 2. Mateo 4, 1 al 2. Dice la Biblia aquí, entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo, verso 2, y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Si 40 días parecen una cantidad de tiempo imposible para sobrevivir sin sustento, es porque sin la intervención divina lo es. Sin que sea Dios el que dirija ese ayuno. No es un ayuno hecho en nuestra propia carne, un ayuno dirigido por Dios. Pero el ayuno bíblico no solía significar estar sin comida ni bebida las 24 horas al día. En la costumbre judía se ayunaba durante el día, pero se comía y bebía cuando oscureciera. Hay muchas maneras de asegurarse de que recibe el alimento físico que necesita sin dejar de disfrutar del alimento espiritual que ofrecen el ayuno y la oración. El ayuno y la oración también pueden producir algo más que una transformación personal. Cuando el pueblo de Dios practica el ayuno y la oración, Dios escucha desde el cielo y puede sanar nuestras vidas, y puede sanar nuestras iglesias, y puede sanar nuestras comunidades, y puede sanar nuestras naciones, y puede sanar al mundo entero. El ayuno y la oración pueden incluso provocar un renacimiento, un cambio de rumbo, pero el ayuno no es solo dejar de comer. El ayuno es un complemento de cosas. Segunda de Crónicas 7:14 enseña. Segunda de Crónicas 7:14. Dice este texto, si se humillare mi pueblo, humillarse es ayuno, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, que es lo que uno quiere, ¿verdad? Uno quiere que Dios oiga sus oraciones, que cuando uno busca a Dios en oración, la respuesta de Dios pueda venir. Y dice que no solo Dios oye desde los cielos, sino que perdona sus pecados, y dice, y sana la tierra, sana la tierra. La respuesta de Dios se obtiene no solo humillándose o no solo ayunando. Además del ayuno, además de humillarse, Dios nos demanda oración. El ayuno tiene que ir combinado con oración. No solo dejar de comer, oración. Pero no solo oración, también se debe buscar el rostro de Dios. ¿Eso qué es? Comunión. Y hemos dicho en varias ocasiones. O nosotros buscamos el rostro de Dios o las manos de Dios. Cuando nosotros le prometemos algo a nuestros hijos, les voy a traer una colombina, un dulce, un bombón. Cuando usted llega a casa, el hijo está mirando sus manos, está buscando dónde está lo que le prometió, el dulce que le prometió. ¿Y dónde está mi regalo? ¿Y dónde está mi juguete? El chico no está interesado en ver si el rostro del padre está cansado, está angustiado. No le importa, él quiere saber si le trajeron lo que pidió. Y muchas veces, por estar enfocados en la bendición de Dios, dejamos de buscar el rostro de Dios.
No me interesa tu rostro, no me interesa saber quién tú eres, no me interesa tener comunión contigo. Yo quiero es que tú me des la respuesta que te pedí. ¿Dónde está? Y venimos a la oración a buscar las manos de Dios y no su rostro. Y lo que el Señor está diciendo es, sí, hay que humillarse, pero también hay que orar, pero también hay que buscar el rostro, que es tener comunión con Él. Buscar el rostro es fortalecer nuestra relación con Él. Pero adicionalmente nos demanda conversión. Conversión no es solo ayuno, conversión al decir, conviértanse de sus malos caminos. Muchas veces hacemos una de estas 4 demandas que el Señor nos hace pensando que será suficiente para que Él nos envíe su respuesta, para que Él escuche desde los cielos, perdone nuestros pecados y sane nuestra tierra. Pero se requieren las 4 al tiempo para que Él tome la decisión de perdonar nuestros pecados y sanar nuestra tierra. Entonces, número 1, humillarse. Humillarse. Ayuno. Número 2, orar. Número 3, buscar su rostro. Número 4, apartarse de sus malos caminos. Podemos humillarnos, es decir, podemos ayunar, no solo 40 días, sino 80. Pero si no nos apartamos de nuestros malos caminos, el Señor no escuchará nuestro ruego. Podemos orar todo lo que queramos y hacer oración todos los días y pedirle a todo mundo oración, que hagan cadenas de oración, pero si no nos apartamos de nuestros malos caminos, la respuesta jamás vendrá. Si no nos apartamos de nuestros malos caminos. Si oramos, pero no buscamos su rostro, repito, ni nos humillamos, ni nos apartamos de nuestros malos caminos, tampoco nuestra humillación será efectiva. No ayunamos, sino que sencillamente pasamos hambre. Todos estos elementos deben estar presentes en toda aspiración de querer tocar el corazón de Dios con nuestro ayuno, con nuestra oración. El solo ayuno no es suficiente. La sola oración no es suficiente. Jesús alentó en sus seguidores un enfoque intencional del ayuno como una herramienta espiritual, no como una ley bíblica o como una forma de ser alabados por los hombres. Cuando un fariseo preguntó a Jesús, ¿por qué sus discípulos no ayunaban como los fariseos? Nosotros sí ayunamos y los tuyos no. Él ofreció su propia orientación sobre el papel del ayuno. Comparando a sus discípulos con los invitados a una boda, Jesús dijo lo siguiente, en Mateo capítulo 9, miremos los versos 14 y 15. Mateo 9, versos 14 y 15. Dice la palabra del Señor. Entonces vinieron a él, a Jesús, los discípulos de Juan diciendo, ¿por qué nosotros y los fariseos ayunamos muchas veces y tus discípulos no ayunan? Verso 15. Jesús les dijo, ¿acaso pueden los que están de bodas tener luto entre tanto que el esposo está con ellos? Pero vendrán días cuando el esposo les será quitado y entonces ayunarán. Si están conmigo, no es necesario que lo hagan. Prácticamente es eso. Esta guía puede aplicarse todavía a nosotros hoy. Cuando nos sentimos lejos de Dios, el ayuno puede ayudarnos a lamentar nuestro alejamiento de Dios y acercarnos a Él de nuevo. ¿Qué formas de ayuno podemos encontrar? Hay varios tipos, diferentes de ayuno de comida o bebida que puedes probar. Está el ayuno regular. El ayuno regular consiste en abstenerse de todo tipo de comida y bebida excepto agua. Dejamos de comer, pero sí le acompañamos con agua. Podemos consumir agua. Está el ayuno rápido parcial. El ayuno rápido parcial que consiste en abstenerse de un determinado tipo de alimentos.
La dieta de Daniel mientras estaba en Babilonia es un claro ejemplo de esto. Miremos Daniel capítulo 1, versos del 8 al 16. Daniel 1, del 8 al 16. Dice aquí: y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de comida del rey ni con el vino que él bebía. Pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se lo obligase a contaminarse. Verso 9. Y puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad con el jefe de los eunucos. Verso 10. Y dijo el jefe de los eunucos a Daniel: temo a mi señor el rey, que señaló vuestra comida y vuestra bebida, pues luego que él vea vuestros rostros más pálidos que los de los muchachos que son semejantes a vosotros, condenaréis para con el rey mi cabeza. Verso 11. Entonces dijo Daniel a Melzar, que estaba puesto por el jefe de los eunucos sobre Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Verso 12. Te ruego que hagas la prueba con tus siervos por 10 días y nos den legumbres a comer. Vamos a comer solo legumbres, nada de chicharrón, nada de... no, solo legumbres. Y agua a beber. Verso 13. Compara luego nuestros rostros con los rostros de los muchachos que comen de la ración de la comida del rey, y haz después con tus siervos según veas. Verso 14. Consintió pues con ellos en esto y probó con ellos 10 días. Verso 15. Y al cabo de los 10 días, pareció el rostro de ellos mejor, dice, y más robusto que el de los otros muchachos que comían de la porción de la comida del rey. Verso 16. Así pues, Melzar se llevaba la porción de la comida de ellos y el vino que habían de beber, y les daba legumbres. Un ayuno de solo legumbres. Un tipo de ayuno parcial muy popular es el ayuno de líquidos, en el que se eliminan ciertos tipos de bebidas de la dieta. Esto puede incluir cafeína. No voy a volver a tomar café en estos días por lo menos. O los refrescos. Otra forma de ayuno parcial consiste en abstenerse de una comida concreta cada día. Es decir, hoy no voy a almorzar, solamente voy a desayunar y a cenar. Hoy no voy a desayunar, simplemente voy a almorzar y a cenar. Y en fin, está también el ayuno rápido absoluto. El ayuno rápido absoluto, consiste en abstenerse de cualquier tipo de comida o bebida. Solo debe hacerse durante un corto periodo de tiempo, porque estar más de 3 días sin comer ni beber puede ser muy peligroso. Está también el ayuno supernatural rápido. ¿Cuál es este? Se trata de esos casos en los que Dios capacitó a alguien para ayunar de una manera que no podía hacer por sí mismo. Moisés, por ejemplo, se abstuvo de comer y de beber 40 días. Este es un ejemplo de este tipo de ayuno en la Biblia. Miremos Deuteronomio capítulo 9, verso 9, por favor. Deuteronomio 9:9 dice la palabra: Cuando yo subí al monte para recibir las tablas de piedra, las tablas del pacto que Jehová hizo con vosotros, estuve entonces en el monte 40 días y 40 noches sin comer pan ni beber agua. Para preparar este tipo especial con Dios, este tipo de ayuno especial, y que es un tiempo también especial con Dios, es necesario primero examinar tu corazón y descubrir cuáles son las verdaderas intenciones detrás de ese ayuno que piensas hacer. ¿Cuáles son las verdaderas intenciones? ¿Quieres manipular a Dios? ¿Qué buscas? Pídele a Dios que te ayude a ver con claridad tu quebranto, para que puedas confesar tus pecados y arrepentirte. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y buscaré mi rostro, y oraren y se apartaren de sus malos caminos, yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra.
En las Escrituras Dios pide con frecuencia a las personas que se arrepientan de sus pecados antes de escuchar sus oraciones. Puedes mirar el ejemplo del rey David en el Salmo 66, 16 al 20. Mire lo que dice Salmo 66, del 16 al 20, la versión traducción lenguaje actual. Dice esta versión: Préstenme atención ustedes, los que adoran a Dios. Vengan, que voy a contarles lo que Dios ha hecho por mí. Verso 17. Con mis labios y mi lengua lo llamé y le canté alabanzas. Verso 18. Si mis intenciones fueran malas, otras versiones hablan raíces de iniquidad. Si mis intenciones fueran malas, si yo estuviera en pecado, Dios no me habría escuchado. No me habría escuchado. Verso 19. Pero Él me escuchó y contestó mis oraciones. Verso 20. Bendito sea Dios, pues tomó en cuenta mi oración y me demostró su amor. Cuando ayunas, confiésale a Dios no solo los pecados obvios, sino también los menos obvios. Reconoce los pecados de omisión, las acciones correctas que no has realizado. La Biblia dice, sepa que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es contado por pecado. Son pecados de omisión. Así como los pecados de comisión, que son las cosas incorrectas que has hecho. Salmos capítulo 19, verso 12, enseña, Salmo 19, 12. Dice acá, ¿quién podrá entender sus propios errores? Es decir, el último que se da cuenta de que está en un error es uno mismo. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Y la oración de David era, líbrame de los que me son ocultos, de aquellos de los que yo no me doy cuenta, que tú sí te das cuenta. ¿Qué es lo que se interpone en tu relación con Dios? Es importante tenerlo en cuenta a la hora de ayunar. ¿Qué es lo que te impide vivir y amar como Jesús? Puede ser el egocentrismo, pensar solo en ti, en tus necesidades. Puede ser la indiferencia espiritual. Puede ser la falta de voluntad para compartir tu fe con los demás. El hecho de que el tiempo que dedicas a la oración y el estudio de la palabra de Dios no sea tu prioridad, o la dificultad para amar a tu prójimo y tratarlo con amabilidad y perdonar, son cosas que obstaculizan nuestras oraciones y nuestros ayunos. Confiesa tus defectos y pídele a Dios que trabaje en tu corazón durante este tiempo de oración y ayuno. Tu motivo para ayunar debe ser, en última instancia, glorificar a Dios. No se debe ayunar solo para tener una experiencia emocional o alcanzar la felicidad personal o obtener todas las respuestas de Dios. Dios honrará tu espíritu de búsqueda. A medida que pases tiempo en ayuno y oración, Dios moldeará tu corazón y te acercará a Cristo. Isaías capítulo 58 del 1 al 8 nos enseña cuál es el verdadero ayuno. Isaías 58, 1 al 8 dice la palabra. Dice, clama a voz en cuello, no te detengas. Alza tu voz como trompeta. La gente que grite, clamándole a Dios. Y anuncia a mi pueblo su rebelión y a la casa de Jacob su pecado. Verso 2. Que me buscan cada día y quieren saber mis caminos, como gente que hubiese hecho justicia y que no hubiese dejado la ley de su Dios, o sea, buscar a Dios sin tener en cuenta el pecado que uno tiene, sin arrepentimiento, y que no hubiese dejado la ley de su Dios. Me piden justos juicios, Señor, actúa con justicia aquí, Dios, y quieren acercarse a Dios. Verso 3. ¿Por qué dicen, ayunamos
y no hiciste caso. Humillamos nuestras almas y no te diste por entendido. He aquí que en el día de vuestro ayuno buscáis vuestro propio gusto y oprimís a todos vuestros trabajadores. Verso 4. He aquí que para contiendas y debates ayunáis. Hay gente que cuando ayuna se pone rabiosa. Le da rabia porque no ha comido y empieza a agarrarse con unos y otros. Y para herir con el puño inicuamente. No ayunéis como hoy, para que vuestra voz sea oída en lo alto. Verso 5. ¿Es tal el ayuno que yo escogí, que de día aflija el hombre su alma, que incline su cabeza como junco y haga cama de cilicio y de ceniza? ¿Llamaréis esto ayuno y día agradable a Jehová? Verso 6. Y aquí lo explica. ¿No es más bien el ayuno que yo escogí desatar las ligaduras de impiedad? Para eso es el ayuno. Soltar las cargas de opresión y dejar ir libres a los quebrantados y que rompáis todo yugo. Ese es el ayuno. Verso 7. ¿No es el ayuno que partas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues en casa? Que cuando veas al desnudo lo cubras. Este ayuno es más poderoso. Y no te escondas de tu hermano cuando te pide ayuda. Verso 8. Entonces nacerá tu luz como el alba, y tu salvación se dejará ver pronto. Pronto es en corto tiempo. E irá tu justicia delante de ti, y la gloria de Jehová será tu retaguardia. El ayuno puede practicarse con seguridad. Sin embargo, al comenzar un tiempo de ayuno y oración, los amigos y la familia pueden expresar su preocupación sobre cómo el ayuno podría afectar a su salud, y tiene razón al animarle a salvaguardar su salud. Puede ser una buena idea consultar con su médico antes de comenzar un tiempo de ayuno y oración. Si tiene problemas de salud como trastorno alimentario, gastritis, úlceras o un bajo peso crónico, no debe ayunar sin la supervisión de un profesional de la salud. Mucha gente a veces ayuna porque es que me dijeron en la iglesia que había que ayunar y yo veo que la gente ayuna, yo también voy a ayunar, pero sin ni siquiera saber cuál es su condición, si está capacitado para hacerlo, y terminan enfermándose y termina peor que antes. En algunos casos, ayunar de algo que no sea, si no puede usted dejar de comer, ayune de algo que no sea comida, puede ser una mejor opción. Pero cuando se practica correctamente el ayuno, puede ser una bendición tanto espiritual y también física. No se trata de hacer un ayuno para terminar con unas úlceras o terminar peor. Esto tampoco es de Dios, entonces hay que saberlo hacer. Termino con esto. El ayuno no es para mostrar a otros nuestra gran espiritualidad, sino para humillarnos ante Dios en humildad. Señor, te damos gracias con todo el corazón por abrir nuestros ojos y enseñarnos. Pensar en cada detalle. Tal vez a alguien ha estado anhelando con todo su corazón poder tener estos tiempos de ayuno y de oración, y no sabía cómo, y hoy tú vienes y nos hablas a lo profundo de nuestro corazón y nos enseñas la manera correcta en la que debemos hacerlo. No es para impresionar a los demás. No es el ayuno como una dieta para bajar de peso. No es una moda ayunar porque simplemente me dijeron que debía hacerlo y porque todos ayunan. ¿Pero por qué lo haces? No, yo no sé. Sin embargo, tú has sido bueno y misericordioso y nos has permitido entender que el ayuno es para ser más humildes. Es para humillarnos delante de tu presencia. El ayuno no es para comprar unción. El ayuno no es para comprar milagros.
El ayuno es para derramar nuestro corazón delante de tu presencia. Hoy nos has dicho, si se humillare mi pueblo, pero esa frase no está sola, viene acompañado de orar en, buscar en mi rostro y se apartaren de sus malos caminos. Tú prometes que la respuesta vendrá y hallamos allí un problema que seguramente oramos, pero no nos apartamos de nuestros malos caminos. O oramos, pero tampoco nos humillamos. Oramos, pero muy seguramente no buscamos tu rostro. Y aún así, queremos que tu respuesta venga. Tú has sido inmensamente generoso con nosotros en este día y nos has mostrado la manera correcta de hacerla. Si vamos a ayunar, si vamos a orar, es necesario que acompañemos ese ayuno con oración, que lo acompañemos con una conversión genuina, es decir, dejar nuestros malos caminos y buscar no tus manos, sino tu rostro, que lo que nos mueva a ir delante de tu presencia no es lo que tú puedas hacer por nosotros, lo que tú puedas darnos, que lo que nos mueva realmente a buscarte sea querer cambiar, querer ser transformados por ti, querer ser limpiados completamente por ti. Entonces esta actitud del corazón, prometes tú en tu palabra, hará que tú te muevas a nuestro favor y tú perdonarás nuestros pecados. ¿Y por qué perdonas nuestros pecados? Porque en el tiempo de humillarse, esa humillación tiene como propósito eso: Señor, perdona mis pecados. Y tú perdonas los pecados y sanas nuestra tierra. Hoy clamamos, Señor amado, por una sanidad en la tierra llena de tanta violencia y de tanta maldad. Y decimos, pero ¿por qué están pasando todas estas cosas? A veces incluso al interior de nuestras familias. Y la respuesta del Señor es: humíllense, oren, busquen mi rostro y apártense de sus malos caminos y yo sanaré a la tierra. Y no solo a la tierra, sanaré tu matrimonio, yo sanaré tus finanzas, yo sanaré a tus hijos, yo sanaré completamente tu vida. Te agradezco infinitamente, Dios amado, por esta poderosa revelación, que podamos atesorarla en nuestro corazón y que podamos dar el paso de fe para convertirnos en personas que tienen disciplinas espirituales. No solo es oración, enséñanos a ayunar correctamente para poder entrar en esa nueva dimensión de fe. Sé que tú nos vas a guiar, Señor, y sé que el anhelo de tu corazón es traer esa respuesta y por eso nos hablas estas cosas, para que lo hagamos bien. A ti la gloria, mi Señor, y la honra en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén. Amén. Ahí hay una herramienta espiritual que el Señor nos ha compartido hoy. Ojalá la podamos utilizar. A todos, mil gracias por su tiempo y atención. No olviden suscribirse a nuestro canal, por favor. Ahí aparece en pantalla, activar la campanita de notificaciones. Y por favor, cuando le quede un tiempito, péguese la pasadita por www.verdadeseternas.co y allí va a encontrar todos los programas que hacemos para niños, los podcasts, las verdades eternas con Humberto Cancio, los diseños exclusivos, la emisora, todo lo va a encontrar allí, las redes sociales nuestras. Entonces, por favor, visite www.verdadeseternas.co. A todos ustedes, mil y mil gracias. Los habíamos extrañado muchísimo, pero qué bueno que el Señor nos da la oportunidad de volver a compartir con todos. Mañana, si Dios permite, aquí nos vemos. Invite a alguien para que también escuche. A todos mil gracias. No olviden, el ayuno no es para mostrar a otros nuestra gran espiritualidad, sino para humillarnos ante Dios en humildad. Feliz comienzo de semana para todos. Este programa fue presentado con el patrocinio de... En un mundo lleno de ruido, a veces necesitamos recordar las verdades que realmente importan. En cada detalle, encontramos la fuerza para enfrentar cada día con fe y esperanza. Celebra momentos especiales regalando mensajes de amor y fe, porque nuestros productos no son solo cosas, son recordatorios palpables de la gracia divina. Haz que cada día cuente. Encuentra la inspiración divina en cada detalle. Escríbenos al 317-427-0754 y descubre cómo estos mensajes pueden ser parte de tu historia. Verdades Eternas.
Diseños exclusivos. Descubre la paz que solo la música inspirada por Dios puede ofrecer. Sintoniza Verdades Eternas Radio y experimenta la verdadera conexión en sintonía con Dios.